Todos nacemos originales y morimos copias. Estas fueron las palabras de Carl Jung, el gran psicólogo. Hay gente que verdaderamente destaca, pero muchos no. En un artículo de Forbes del 2015, titulado 5 líderes que rompieron esquemas y cambiaron al mundo, mencionan a un personaje muy interesante y cuando lo leí me llamó mucho la atención. Dice así: la próxima vez que te encuentres esperando en la fila de una tienda, piensa lo siguiente. En los 2 minutos que estabas ahí parado esperando, Alibaba.com podría haber procesado 2 millones de transacciones. Alibaba, el mercado chino en línea que está barriendo todo a su paso, es creación de Jack Ma. La empresa vale más de 30 millones de dólares. En fin, esto es 2015. Hay gente que nace original y se desarrolla y manifiesta todo ese potencial. Hay gente que destaca. Pero hay muchos que no, que solamente seguimos. Hay muchos que no destacan. Hay muchos que solamente mueren copias. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Original o copia? Yo soy Jaime Reisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. En un artículo que estaba leyendo, se mencionan 17 mentes brillantes que cambiaron el mundo. Entre ellos está Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Alexander Graham Bell, Stanford Fleming, Galileo Galilei, Marie Curie y muchas otras personas. Siempre estamos escuchando este tipo de nombres de gente que verdaderamente hizo un impacto en la vida, en sus vidas y en el mundo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, fue el fundador de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que claramente es un impacto muy fuerte. Otro de ellos, el gran fundador de Apple, Steve Jobs, también hizo y generó un tremendo impacto. Otro personaje, el dueño de Tesla, Elon Musk, también es un personaje que hace mucho ruido y que ha claramente cambiado mucho, ha roto diferentes perspectivas y paradigmas y ha cambiado la forma de percibir, por ejemplo, los coches y tiene planes y visiones a futuro de manera que probablemente va a tener un impacto muy fuerte. Pero no todo el mundo hace eso. Y la realidad es que hay un tema aquí muy delicado que va mucho más allá del tema de personas que impactaron el mundo en cuestiones de negocios. Los seres humanos tenemos, de cierta manera, una necesidad, un instinto de poder destacarnos, de poder sobresalir. Y un amigo me estaba comentando y me decía, bueno, pero ¿a costo de qué? ¿Vas a sobresalir dañando a las demás personas o vas a sobresalir haciendo cosas positivas? Y una persona va buscando en internet diferentes artículos y te das cuenta que hay gente que comete atrocidades con tal de tener un poquito más de fama y poder sobresalir. Y criminales y gente de lo peor que hay, asesinos, con tal de sobresalir. A tal grado que muchas técnicas que se utilizan para poder minimizar gente o que la gente no se inspire en seguir cometiendo ese tipo de crímenes es simplemente no dándoles el espacio, no dándoles la marca, no dándoles renombre a esta gente, no hacerlos famosos, no mencionar sus nombres, que es una muy buena estrategia para asegurarte de que esta gente no tiene un nombre y no siente la necesidad de sobresalir cometiendo actos atroces. Sin embargo, tienes por otro lado gente como Gandhi y diferentes otros personajes que claramente impactaron al mundo de manera tremenda. Para bien. Por otro lado, tienes un fenómeno que se llama el efecto espectador, que varias otras, se han hecho varios estudios al respecto, donde los seres humanos por algún motivo preferimos grabar en lugar de ayudar. A cada rato, cuando hay un accidente, tienes muchas más personas grabando que ayudando a la persona. Cuando gente se está peleando, más celulares grabando que gente apoyando. La pregunta es ¿por qué? Y también hay un instinto de seguir. Son gente que estamos siguiendo. Hay seguidores y hay líderes. Hay gente que está impactando y hay gente que está siendo impactada. Hay gente que está dispuesta a sobresalir y queremos y tenemos esa necesidad. Y hay gente que simplemente no lo está haciendo. Y generalmente vivimos con la tensión de las dos. Queremos sobresalir y al mismo tiempo queremos seguir. Y desde una perspectiva religiosa, yo entiendo este fenómeno. Los seres humanos en el Génesis, en el primer capítulo se menciona que estamos hechos que Dios nos hace a imagen y semejanza. Tenemos la parte divina, una chispa divina dentro de nosotros que nos está impulsando, nos está pidiendo, nos está rogando que hagamos algo de nuestras vidas. Y en parte es porque lo podemos lograr. Por otro lado, tenemos un deseo primitivo y un componente no tan sofisticado en el sentido humano que nos está pidiendo a veces romper esas estructuras que nos permiten la forma de poder desarrollarnos, de poder sobresalir. ¿Y a qué me refiero? Desde una perspectiva judía, en el Antiguo Testamento, en la Torá, tenemos lo que son 613 mitzvot, 613 mandamientos. Uno de los dilemas muy fuertes desde una perspectiva religiosa es el siguiente. ¿Cómo le haces para poder sobresalir y manifestar toda tu individualidad y personalidad cuando tienes que seguir cierto reglamento? ¿Cómo le haces para poder sobresalir en tu vida personal cuando tienes que seguir ciertas normas?
Y esta es parte de la tensión que constantemente estamos viviendo, que por un lado queremos destacar en algo, pero por el otro lado, para poder funcionar de manera sana, tenemos que seguir diferentes esquemas. Han habido personas que logran impactar, pero igual se mantienen, se contienen dentro de las normas. Hay un proceso orgánico en el cual si el ser humano quiere sobresalir, tiene que acatar ciertas órdenes. Y este es un elemento fundamental. Los seres humanos, desde una perspectiva judía, tenemos que seguir la Torá. Pero la forma de seguir la Torá te da todo ese espacio para la creatividad y la forma de poder desarrollar tu individualidad y poder destacar en tu vida religiosa, espiritual. Un elemento que me viene a la mente es el siguiente. Dentro del Antiguo Testamento tienes lo que son la tradición judía, tienes lo que son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacobo. Estos tres personajes no aportan lo mismo, pero los tres son individuos que son líderes del pensamiento judío. Pero cada uno de ellos destaca en otra área, en otra dimensión. Abraham es un personaje de bondad. Isaac es un personaje de rigidez, de ser una persona constante, de asegurarse de que está dispuesto a sacrificarse para cumplir con la voluntad de Dios y es constante y no es una persona que varía tanto. Jacob es un personaje que está lidiando con las dificultades de la vida y sabe manejar y tener la presencia de Dios en cada uno de esos instantes. Y de la misma forma, los hijos de Jacob, las 12 tribus, cada uno de ellos son parte del sistema, pero destacan en ciertas áreas. En un artículo que mi papá me mandó hace poco tiempo, dice lo siguiente. El objetivo de un líder no es hacer que todos los seguidores se parezcan, sin contener, dirigir, respetar el alma de cada individuo, luchando por engrandecer su propio potencial, utilizar su diversidad, pero arraigarse a una verdad de Dios. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo podemos entender diversidad dentro de un marco de 613 preceptos? Estamos hablando de la Torá, del Antiguo Testamento. Todos sabemos que debemos de usar tefilín, son las filacterias, los objetos que se utilizan en el momento de rezar, cuidar Shabbat, decir el mismo tipo de rezo. Vivimos rodeados días y noches de preceptos. ¿Cómo poder ser diferentes en el marco de tanta disciplina? La respuesta es de que nunca la disciplina y leyes crean robots. Al contrario, nos dan un marco para impulsar el crecimiento, lejos de restringir nuestra pluralidad, ayuda a crear lo mejor de nosotros. Y el ejemplo que trae aquí en este artículo se me hace maravilloso. Toman como ejemplo el fútbol. ¿Cuántas reglas hay dentro de una cancha? Decenas y decenas. ¿Podría alguien sobresalir sin romper ni una sola regla? Eso es exactamente el punto del juego. Es ser un crack dentro del marco de reglas y gracias a ellas. Esa es la frase. Ser un crack dentro del marco de reglas y gracias a ellas. Lo mismito ocurre con la Torah, lo mismito ocurre con la espiritualidad y de hecho ocurre también con todos los sistemas convencionales que tenemos, por ejemplo la familia, por ejemplo la educación. Termino en la parte del artículo. Lo mismo es en nuestra Torah. Aunque desde afuera parece que somos robots, esto es lejos de ser verdad. Gracias a todas estas reglas tenemos la plataforma para crear diversidad con disciplina, pluralidad con apego, multiplicidad con amor y un solo Dios para servirlo en la forma que Él nos indicó que lo amemos. La idea de esto es de que claro que tienes un marco de referencia que te está diciendo tienes que seguir por aquí, pero tú dentro de todas esas normas lo que haces es buscar la forma de destacar, de sobresalir. De las personas que les mencionaba que cambiaron el mundo, no son gente que rompe todo. Claro que decimos que son gente que rompe esquemas, pero usan las leyes de la naturaleza, usan las leyes del capitalismo, usan las leyes presentes para poder utilizar la forma de destacar y aportar algún tipo de servicio, claro que innovador. Claro que en el servicio a Dios, la forma de rezar, la espiritualidad, tiene su espacio para la creatividad y la individualidad de cada individuo. Sin embargo, al mismo tiempo se tienen que respetar los esquemas generales porque sin ellos, como siempre digo, reality always wins. Cuando chocas contra la realidad te gana. Y si quieres ser un personaje disruptivo, mientras sigas las normas, resaltas y destacas para bien. Cuando chocas con ellas, a lo mejor se genera mucha toxicidad. Los seres humanos tenemos también un gran miedo de poder destacar y eso se refleja mucho en el efecto espectador. Estamos constantemente viendo quiénes son los líderes, quiénes son los innovadores, quiénes son esas personas y no reconocemos que muchas veces nosotros lo contenemos dentro de nosotros, pero nunca hemos estado dispuestos a dar ese primer paso. En la tradición judía se menciona un ejemplo muy, muy bonito, donde el pueblo judío salimos de Egipto y estamos en el desierto y los egipcios están persiguiéndonos y estamos enfrente del Mar Rojo. Y por un lado tiene el Mar Rojo, por detrás tienen a los egipcios, de los lados tienen el desierto y animales salvajes, no tienen dónde ir. Y se dirigen con Moshe, con el líder, y le dicen, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos?
Y Moshe le pregunta a Dios y Dios le contesta, Moisés, por favor, sigan adelante, caminen. Y solamente en la tradición judía se menciona que un solo personaje se avienta al mar y empieza a caminar. Y en ese momento, cuando ya no podía más, es el momento que se parten las aguas. La idea es de que los milagros ocurren muchas veces cuando tomas las instrucciones que se te otorgan, cuando tomas la información presente y la utilizas en su máximo potencial. Y después el resultado final, ni te diste cuenta o nunca te esperabas de que iba a ser eso. Este personaje que se avienta al mar rojo no sabe qué va a pasar, pero Dios le dijo que estas son las normas del juego y lo va a hacer. Y empieza a caminar y eventualmente se parte el mar rojo. Lo mismo ocurre desde una perspectiva psicológica y también espiritual con nosotros. Queremos ser un gran esposo, queremos ser una gran esposa, queremos ser una gran familia. Hay reglas del juego. Y muchas veces cuando entramos al sistema y queremos ser disruptivos, vamos a innovar un nuevo tipo de familia, vamos a innovar un nuevo tipo de persona. Bueno, en ese momento muchas veces lo que puede ocurrir es de que destruyes, de cierta manera, lo que está aportando, lo que está promoviendo. Y en vez de utilizar los recursos, lo que estás haciendo es no utilizarlos y te quedas sin nada. Mozart, este gran músico, si él hubiese decidido no usar las normas de la música, su música hubiese sido disfuncional. Un ejemplo que creo que muchos de nosotros lo hemos hecho de vez en cuando es tienes un piano con todas las teclas y en alguna edad, me imagino que tuviste la tentación de hacerlo, yo lo hice un par de veces, donde agarrabas tus brazos y te apoyabas encima de todas las teclas de golpe, en todas de ellas al mismo tiempo. ¿Y qué es el ruido que escuchas? Es ruido, literal es ruido, es caos, no es música. ¿Por qué no es música? Porque no estás escuchando, no estás siguiendo una secuencia, no estás siguiendo un tipo de estructura que promueve o que da la posibilidad de que una persona resalte en la habilidad musical. Lo mismito ocurre en la batería. Una persona sigue las normas de la batería y ahí dentro de ese esquema puede resaltar. Es lo que dice en este artículo, las reglas del fútbol. Ahorita que estábamos viendo la final México-Panamá, es muy interesante, tienes una cantidad enorme de cambios y platicando con gente que estaba a mi alrededor, estamos platicando si fue un buen cambio el de 3, cuando tenían 3 sustitutos y lo cambiaron eventualmente a 5 y la pandemia tuvo una gran influencia en esto. Uno de los debates era ¿para qué cambiaste las normas de 3 a 5? Hubiesen dejado en 3. El punto es de que para que sea funcional, para que tenga algo de pasión el juego, se requiere de normas que no las puedes modificar. Y ojo, aún las que eventualmente se van modificando, como las de 3 a 5 sustitutos, pasan por un proceso de votaciones, de chequeos, de asegurarte de que todo un grupo de gente de manera orgánica toma la decisión de hacer el cambio y de forma natural la gente se va adaptando a ese cambio, pero sigue siendo un sistema y un formato muy rígido de cierta manera, donde no puede cada persona aportar el cambio que quiera o la postura que quiera y de repente todo el mundo tiene que cambiarlo y modificarlo y adaptarse, porque en ese momento se vuelve caótico. Uno de los elementos para poder destacar es estar muy atento hacia las normas y en vez de pelearte con ellas, escucharlas. Y después de estar muy consciente de cada una de ellas, es darte cuenta cómo puedes utilizar tu individualidad y tu personalidad para destacar dentro de las normas. La forma de destacar no es por medio de romper los sistemas y acabar con ellos. La forma de destacar es por medio de tomar cada uno de ellos, entender cada una de las normas y ver cómo ellas promueven dentro de ti la posibilidad de utilizar todo tu potencial y destacarte cumpliendo con ellas. Yo soy Jaime Blazorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.